Buenas noches, quiero compartir con ustedes una pequeña presentación sobre campos compartidos y qué se tiene que tomar en cuenta para ver si existe la posibilidad de tener un campo de petróleo o gas que esté compartido entre los países. ¿Qué es un campo compartido? Cuando un límite acordado, eso significa que está eh, eh, definido el límite entre los dos países, como aquí tenemos el mapa de un campo que está compartido por Qatar e Irán. Aquí se ve el límite. Atraviesa la estructura geológica, que es la que ven aquí. Entonces eso es un campo compartido. Este es un ejemplo de una vista superior de una estructura geológica de un reservorio, y si se tiene el límite imaginario pasando la estructura y dependiendo de los contactos podemos tener un campo compartido, ¿no? Entonces, ¿qué variables se usan para determinar la estructura geológica? Una cosa es la estructura geológica, otras son las propiedades, y junto con las dos y el contacto se hacen las estimaciones de los volúmenes de gas o petróleo. Tenemos primero las propiedades petrofísicas: porosidad, permeabilidad, saturación de fluidos y la calidad de reservorios. Para la extensión de la estructura y de la acumulación es importante las saturaciones y la calidad del reservorio, ¿no? A medida que dependiendo del ambiente de deposición, las propiedades de la formación que es reservorio pueden cambiar, entonces pueden volverse eh, peores, de mala calidad, de modo que la porosidad, la permeabilidad se reduzcan y tiendan a no acumular gas o petróleo, ¿no? Pero más importante es el volumen de roca. Para esto se necesita conocer el buzamiento de las capas, los espesores del reservorio, si existen límites, pueden ser fallas o domos de sal, etc. Y también muy importante es el contacto de los fluidos, o puede ser el spill point. Muy pocos casos vamos a tener que la estructura esté totalmente cargada, pero es una posibilidad. Este es un modelo de un reservorio, el mismo que mostré anteriormente en la vista superior, y aquí tienen los pozos, y los puntos son las profundidades a las cuales los pozos han interceptado la estructura, el reservorio. Es muy similar a un mapa topográfico en la superficie, pero la diferencia es que tienen muy pocos puntos para generar la superficie, ¿no? En topografía tienen muchísimos puntos y es mucho más fácil, y tienen mucha más seguridad de cómo es la superficie. Entonces, los puntos o las profundidades donde los pozos interceptan la superficie son muy importantes, porque a partir de estos pueden sacar el buzamiento, que es la inclinación de la capa, ¿no? Se saca información de los registros cuando se perfora el pozo, y mediante esto se puede saber la inclinación de la capa en ese punto. Entonces, con la inclinación de diferentes pozos se puede generar la estructura geológica, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos las flechas que, dependiendo del pozo y donde intercepta la estructura, tiene diferentes buzamientos, ¿no? Y en base a eso se genera la estructura. Otra forma de visualizar hacia dónde está buzando, en qué dirección, es mediante la sísmica, ¿no? Si se tiene una sísmica buena, se puede visualizar fácilmente hacia qué zona están buzando las capas y dónde están cambiando de buzamiento, ¿no? Si tuviéramos un pozo aquí y esta serían nuestras capas de reservorio, podríamos tener una acumulación hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Este sería el spill point de esta capa, ¿no? Aquí parece que hay un límite, en esta otra zona igual parece que es un domo de sal. Tenemos varias capas que están buzando en este sentido, ¿no? Es otra forma de ver. Cuando se tiene inicialmente la sísmica en exploración, luego se perfora el pozo, y con el pozo se verifica que este buzamiento, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces es una sísmica muy buena, y casi seguro que
cuando perforen el pozo van a encontrar en este sentido, ¿no? Las capas. Los límites se pueden dar por fallas, por domos de sal, etcétera. Por ejemplo, si tuviéramos un reservorio en esta zona y aquí tenemos un límite, puede ser una falla, un domo de sal, como dijimos, y el límite se encuentra en esta zona, el reservorio no estaría compartido, ¿no? Pero si el límite se mueve un poco a la derecha, sí podría estar, ¿no? Entonces esa es la forma de generar la estructura geológica. Otro dato muy importante es el contacto. Esto nos permite saber la extensión hasta donde tenemos la acumulación. Podemos tener, como en este pequeño ejemplo, el spill point, que es el máximo que puede acumular de gas o petróleo, o alguna cierta profundidad del tope de la estructura, tenemos el contacto petróleo-agua, ¿no? Si se conoce la estructura, los buzamientos, cómo buza la capa, la extensión norte, sureste, oeste y el contacto, se tiene un control bastante bueno de la extensión y del volumen de gas o petróleo. Gracias.